En el rarificado aire de la alta moda, ese Olimpo donde la exclusividad es la moneda de cambio y la reputación es oro puro. El rechazo no es simplemente un no. Es una letra escarlata, una marca indeleble que se susurra en los pasillos de París a Milán, un eco silencioso que puede destruir una carrera antes incluso de que haya empezado. Y para Meghan Markle esa letra acaba de llegar directamente desde la cima del poder de la mano del mismísimo CEO de Hermès, Axel Dumas. Imagínate la escena. No es una llamada telefónica airada ni un correo electrónico cortante, es algo mucho más sutil y por eso mismo infinitamente más devastador el silencio. Hoy vamos a descorrer el telón de lo que los iniciados ya llaman una humillación corporativa en toda regla para la duquesa de Sussex. La historia de una mujer que quizás pensó que su título real podría abrir todas las puertas del lujo solo para descubrir que la casa de Hermès no solo le cerraba las suyas, sino que lo hacía con la precisión quirúrgica de un maestro artesano. Porque en este mundo el silencio es poder y un no de Hermès no es una opinión, es un epitafio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fuerzas invisibles y qué códigos no escritos llevaron a una de las casas más veneradas del mundo a dar un portazo a la realeza moderna? Este no es solo un cuento sobre moda o celebridades. Es una inmersión profunda en la psicología del prestigio, una lección sobre cómo en ciertos universos el poder no se toma, se concede. Vamos a adentrarnos en una historia que no va solo de bolsos y sandalias, sino de poder, percepción y del altísimo precio de intentar comprar lo que no está en venta. La trama se complica porque no es una guerra declarada, es una guerra fría librada en los despachos con aire acondicionado de la Avenue George V, en las miradas de reojo durante la semana de la moda y en las listas de invitados donde un nombre de repente deja de aparecer. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque no estamos hablando de un simple desaire comercial, estamos hablando de un veredicto cultural. Hermès, con su historia que se remonta a 1837, no es una empresa, es una institución. Es la guardiana de un cierto tipo de elegancia, una que valora la discreción por encima de la notoriedad y la herencia por encima de la fama instantánea. Su rechazo a Meghan no fue una decisión de marketing, fue una declaración de principios. Fue la vieja guardia diciéndole al nuevo mundo de la fama de los influencers: no hablamos el mismo idioma. Para entender la magnitud de este portazo silencioso, hay que comprender que el cliente de Hermès no es simplemente rico, es alguien que pertenece a un club tan exclusivo que ni siquiera tiene nombre. Un club donde la ostentación es considerada vulgar y donde un bolso Birkin no se compra, se merece después de años de lealtad a la marca. En este contexto, la figura de Meghan Markle, con su documental de Netflix, su podcast y su constante presencia mediática, representa todo lo que este mundo no es. Ella es el ruido en un universo que venera el silencio. Es la exposición en un reino que se nutre del misterio. Lo que nos lleva a la pregunta central, una que va más allá de la propia duquesa en la era de la fama digital: ¿sigue teniendo valor el antiguo código del prestigio? ¿O estamos presenciando el choque final entre dos formas irreconciliables de entender el poder y la influencia? La historia de Meghan y Hermès es, en última instancia, un espejo de nuestras propias ansiedades culturales. Un drama que se desarrolla en el escenario más glamuroso del mundo, pero cuyas raíces se hunden en las preguntas más profundas sobre quiénes somos y a qué aspiramos. Y la respuesta, como descubriremos, es tan elegante y cortante como una puntada de silla de montar hecha a mano en sus talleres parisinos. Todo comienza con una ambición, un movimiento audaz que en retrospectiva podría parecer casi predestinado al fracaso por su misma naturaleza. Según múltiples fuentes internas de esas que hablan en susurros y nunca dan su nombre, Meghan Markle, o más bien la maquinaria que la rodea, se acercó directamente a Axel Dumas. El objetivo era claro, casi deslumbrante en su simplicidad: convertirse en embajadora de la marca, pero no de cualquier manera. Quería ser el rostro de sus icónicas sandalias Orin, ese calzado de $990 que es menos un zapato y más un código de acceso. Un símbolo del lujo discreto y la elegancia veraniega de la Costa Azul, el tipo de pieza que no grita dinero sino que lo murmura con una confianza absoluta. Sé lo que estaréis pensando, una duquesa pidiendo un trabajo de influencer. Pero la cosa es más profunda. Para Meghan esto no era un simple contrato publicitario, era una validación. Era la coronación de su nueva identidad, la prueba de que podía transitar con éxito desde la rigidez de la monarquía británica hasta el panteón del estilo global, y hacerlo por méritos propios. El plan, según se dice, era usar la segunda temporada de su proyecto With Love Meghan
como una especie de trampolín mediático para este acuerdo. La idea era que su brillo real, esa pátina de cuento de hadas que para bien o para mal aún la rodea, sellaría el trato. En su mente era una simbiosis perfecta su influencia global masiva, su capacidad para generar titulares con un simple gesto a cambio del sello de aprobación de la casa más exclusiva y venerada del planeta. Era un intento de fusionar su nueva identidad como empresaria de estilo de vida con el legado de una marca de más de un siglo. No quería ser solo una cliente que compra sus productos, quería ser una de ellos, una elegida. Quería que Hermes la viera no como una celebridad más en la larga lista de aspirantes, sino como la encarnación moderna de su propia herencia. Era una apuesta arriesgada sin duda. Un movimiento que la colocaba en una posición vulnerable, la de pedir en lugar de ser solicitada. Porque en el juego del ultralujo la primera regla es nunca mostrar tus cartas. Meghan, en cambio, puso su mano sobre la mesa ofreciendo su bien más preciado y a la vez más volátil su propia imagen. La propuesta no era solo sobre sandalias, era sobre la narrativa. Ella ofrecía la historia de una mujer moderna independiente y con un título nobiliario, una combinación que sobre el papel parecía dinamita pura para el marketing. Imaginaba quizás una campaña donde su historia personal se entrelazara con la de Hermes, creando una nueva leyenda para el siglo XXI. Pero lo que no tuvo en cuenta o quizás subestimó fue que Hermes no está interesado en nuevas leyendas. Está obsesionado con proteger la suya. La propuesta fue en esencia una ofrenda llevada al altar de una de las deidades más antiguas y exigentes de la moda. Una ofrenda que consistía en su fama, su historia y la promesa de un alcance global. Pero en ese templo las ofrendas no se juzgan por su tamaño, sino por su pureza. Y la imagen de Meghan, para desgracia suya, venía con demasiado equipaje. La respuesta de Axel Dumas fue, según todos los informes, un ejercicio de diplomacia letal. Imagina un despacho parisino de esos que huelen a cuero viejo y a decisiones de $1.000 millones. No hubo gritos, ni siquiera una discusión acalorada. Dumas, un hombre que personifica la discreción de su propia marca, fue educado, sereno y absolutamente decisivo. Con la precisión de un cirujano, dejó claro sin dejar el más mínimo espacio para la interpretación que Hermes no tenía ningún interés en asociar su marca un legado de artesanía y discreción centenaria con la imagen pública cada vez más polarizante de Meghan. No se trataba de ventas. Hermes es una de las casas de lujo más rentables del mundo, con listas de espera para sus productos que son en sí mismas una leyenda urbana. Se trataba de algo mucho más valioso, algo intangible y por tanto infinitamente más frágil su aura. En el mundo del lujo, un rechazo de Hermes no es solo una oportunidad perdida, para muchos es una sentencia de muerte en los círculos de élite. No fue una puerta cerrada, fue una cerradura, un cerrojo y un guardia de seguridad escoltándola fuera de la boutique metafórica. Dumas no estaba simplemente rechazando a una celebridad, estaba actuando como el guardián de un ecosistema multimillonario, un ecosistema que se nutre del misterio, la exclusividad y una reputación tan impecable como el cuero de sus bolsos. Y en ese momento, Meghan Markle fue clasificada en el lenguaje frío de la gestión de riesgos de marca como mercancía de alto riesgo. Un no pronunciado con la cortesía de un verdugo que te ofrece un último cigarrillo. Muy bonito, sí señor. La decisión no fue un acto de malicia, sino de pura y dura autopreservación. El modelo de negocio de Hermes se basa en elegir, no en ser elegido. Y la elección fue clara. Meghan, con su narrativa de conflicto, su sobreexposición mediática y su marca personal en constante construcción, no encajaba en su historia. La marca Hermes vende un sueño de permanencia, de una elegancia atemporal que está por encima de las trifulcas del día a día. La historia de Meghan, en cambio, es una de ruptura, de cambio constante y de una lucha muy pública por definir su propio lugar en el mundo. Son dos energías fundamentalmente opuestas. Una es la del roble centenario, la otra la del relámpago que ilumina el cielo por un instante, y Hermes, por supuesto, siempre apostará por el roble. Así el veredicto fue emitido. No en un tribunal público, sino en el santuario interior de una de las marcas más poderosas del mundo. Fue un no que no necesitaba ser gritado para ser escuchado en todos los rincones de la industria. Fue el sonido de una cámara acorazada, cerrándose, sellando no solo una propuesta comercial, sino también una cierta idea de lo que el prestigio significa en la era moderna, un cierre hermético, silencioso y definitivo. Aquí es donde la historia adquiere una ironía casi trágica, una de esas vueltas de tuerca que parecen sacadas de una novela de Henry James. Meghan Markle escapó de lo que ella y muchos de sus seguidores percibieron como una jaula dorada, la monarquía británica, con sus protocolos asfixiantes, su escrutinio implacable y su maquinaria de poder impersonal.
Buscaba libertad, la capacidad de forjar su propio camino, de controlar su propia narrativa y, por supuesto, de construir su propia marca. Pero al hacerlo, al dar ese portazo al Palacio de Buckingham, se encontró de bruces frente a las puertas de otra fortaleza, una quizás aún más impenetrable, porque sus murallas no están hechas de piedra, sino de algo mucho más sólido, el y prestigio. Y esta vez no tenía la llave. La paradoja es amarga, casi poética en su crueldad. Meghan, en su época como miembro activo de la realeza, poseía exactamente el tipo de mística que una marca como Hermes valora por encima de todo: el glamour intocable, las conexiones de alto nivel, esa sensación de estar por encima del mundano, de ser aspiracional por derecho propio. Era una figura que por su posición no necesitaba pedir nada. El mundo iba a ella. Pero hoy su imagen pública ha mutado en algo diferente, algo que el viejo mundo del lujo no sabe cómo procesar. Es vista más como una híbrida de influencer y celebridad que intenta vender un estilo de vida, vino, mermelada, café, lo que venga, que como una digna estadista global. Y la alta costura, amigos, no recompensa el hustle, el ajetreo empresarial visible. Recompensa la herencia, el linaje, la sensación de que el privilegio es innato, no adquirido. A los ojos de Hermes, la propuesta de Meghan no fue un golpe de suerte que debían aprovechar, fue un pasivo envuelto en autopromoción. Se encontró de repente en una tierra de nadie un limbo de estatus, demasiado comercial para la élite del lujo, pero demasiado royal para ser una influencer convencional que simplemente vende productos. Perdió el misterio que la hacía deseable para una marca como Hermes y lo cambió por una sobreexposición que para ellos resulta tóxica, casi vulgar. La jaula dorada de la que escapó fue reemplazada por otra, una mucho más sutil. Una jaula construida con las expectativas del mercado, las reglas no escritas del buen gusto y los juicios silenciosos de una élite que protege su territorio con una ferocidad discreta pero implacable. Descubrió que la libertad tiene su propio precio y que a veces al escapar de una prisión simplemente te encuentras en el patio de otra, una con paredes invisibles pero igual de altas. La fama, se dio cuenta, no es una llave maestra. Es un tipo de moneda, y en el mercado del prestigio de Hermes, la suya simplemente no tenía el valor de cambio adecuado. Pocos días después del silencioso rechazo, cuando el eco de ese no todavía resonaba en los círculos internos, la historia da un giro aún más complicado, uno que añade una capa de audacia o quizás de desesperación al drama. Meghan lanza un anuncio teaser para su nueva marca de vinos As Ever, y entonces los analistas de moda, esos sabuesos con ojos de águila y memoria de elefante, notaron algo al instante. El anuncio se parecía de una manera tan inquietante como inconfundible a una campaña reciente de Hermes. No era una copia burda de esas que se encuentran en un mercadillo. No era algo mucho más insidioso y por tanto más peligroso, un eco estético, un homenaje no solicitado. Los tonos cálidos y apagados tan característicos de la paleta de colores de la casa francesa, el fondo de piedra arquitectónico que evoca una villa mediterránea atemporal, incluso la composición de la fotografía de los pies, un primer plano que se había convertido en la firma visual de la campaña de las sandalias Orin. Todo resultaba demasiado familiar. Era como escuchar una canción que conoces perfectamente, pero con una letra ligeramente cambiada. Es el tipo de cosa que los iniciados en el lujo, esa tribu que se comunica a través de guiños y referencias, detectan en segundos. Y aquí está el golpe de gracia, el momento que transforma un error de juicio en una catástrofe de relaciones públicas al imitar el ADN visual de Hermes, sin su bendición, justo después de haber sido rechazada. Meghan acababa de confirmar de la manera más pública posible lo que sus críticos llevaban años diciendo. Ella toma prestado, el prestigio no lo crea. En el mundo del marketing no es ilegal reflejar la estética de alguien, pero es increíblemente peligroso si la marca original lo percibe como un intento de aprovecharse de su capital, de subirse a su tren sin haber comprado el billete. Y las grandes casas de lujo, creedme, tienen una memoria prodigiosa, guardan dosieres. Cuando el anuncio de vino de Meghan se compara lado a lado con las imágenes recientes de las sandalias de Hermes, el resultado es la pesadilla de cualquier profesional de la comunicación. Dos vibras casi idénticas, una bendecida por una casa centenaria, la otra por una duquesa intentando hacerse viral. Hermes no se sintió halagada, se sintió, según las fuentes, profundamente irritada. Fue visto no como un homenaje, sino como un acto de apropiación, un intento de asociarse a la fuerza con un club que le acababa de negar la entrada. Fue en definitiva el equivalente a que te echen de una fiesta y en lugar de irte a casa te quedes en la puerta vistiendo la misma ropa que el anfitrión y saludando a los invitados.
Un gesto que no solo es de mal gusto, sino que revela una profunda incomprensión de las reglas del juego. Y entonces llegó el golpe que nadie en el equipo de Meghan vio venir, pero que en la era digital es tan inevitable como el amanecer la reacción del público. La imagen central del anuncio, esa toma cuidadosamente compuesta con los pies de Meghan, colgando sobre un muro de piedra, supuestamente para evocar una elegancia rústica y europea, un momento de ocio sofisticado, fracasó. Y no fracasó un poco, fracasó de manera espectacular. Las redes sociales, ese tribunal popular implacable y sin piedad, la convirtieron en un meme de la noche a la mañana. Internet hizo lo que mejor sabe hacer, amplificar el ridículo hasta convertirlo en un espectáculo global. Un usuario escribió en Twitter con una malicia que acumuló miles de me gusta. Parece que está esperando que un campesino le traiga uvas. Otro en Instagram comentó: este es el cosplay de doncella medieval que nadie pidió. De repente la gente no estaba hablando del vino. Nadie comentaba sobre la calidad de la fotografía ni sobre la belleza del paisaje. La conversación se centró con una fijación casi obsesiva en sus pies. Cuando tu producto es vino, quieres vender sofisticación, aspiración, un estilo de vida envidiable. Lo que Meghan entregó sin quererlo fue una parodia. Y en el juego del lujo, donde la percepción lo es todo, la parodia es veneno. La conversación digital se desvió por completo del mensaje previsto. Se convirtió en un debate sobre la autenticidad, sobre el esfuerzo fallido por parecer algo que no se es. La comparación entre los dedos de Meghan en esas sandalias Orin de $990 y los pies de las modelos en la campaña real de Hermes iluminó TikTok e Instagram con una crueldad viral. El veredicto de los plebeyos digitales fue unánime y demoledor. En lugar de generar deseo por el producto, la imagen provocó burlas. Se convirtió en un símbolo no de lujo, sino de pretensión. La imagen que debía anclar su marca en un mundo de sofisticación y buen gusto se convirtió irónicamente en su talón de Aquiles, o para ser más precisos, en sus dedos de Aquiles. La burla fue tan masiva que eclipsó cualquier otra conversación sobre la marca Assever. Y lo peor de todo es que le dio la razón de la manera más humillante posible al silencioso veredicto de Axel Dumas. Demostró que efectivamente había una desconexión fundamental entre la imagen que Meghan quería proyectar y la que el mundo estaba dispuesto a aceptar. La elegancia, como se demostró, no se puede forzar, y si lo intentas, el público te lo recordará un meme a la vez. Hablemos de esas sandalias. Las sandalias Orin de Hermes, ese icono de la discreción chic, ese susurro de estatus que se lleva en los pies. Meghan probablemente pensó que llevarlas en su anuncio reforzaría su argumento, un guiño sutil al mundo al que aspiraba a pertenecer, una forma de decir hablo vuestro idioma. La ironía es que en la práctica lograron exactamente lo contrario. Porque no importa cuán caro sea un zapato, no importa la herencia que lleve cosida en sus tiras de cuero, si descansa sobre unos pies que parecen cansados, hinchados y torpemente posados, no es alta costura, es alta vergüenza. Hay que mirar las fotos de verdad para entenderlo. Las tiras de cuero famosas por su suavidad, clavándose en la piel como si intentaran escapar de una situación incómoda. El ángulo, con los dedos colgando del borde como si estuvieran saludando en una despedida desesperada. La vibra general no era la de una pasarela de Hermes o una tarde de ocio en un yate en Capri, sino la del final del día en una boda, cuando ya no puedes más y te quitas los tacones. Y esto no es una crítica gratuita, no es body shaming, es una cuestión de presentación. El lujo en su esencia se basa en el pulido, la precisión, la proporción. Es un teatro de la perfección. Cuando pagas casi $1000 por unas sandalias, se supone que deben hacer que tus pies se vean mejor, no convertirlos en la principal distracción de una campaña publicitaria. Los compradores de lujo, los verdaderos conocedores, saben que no se trata solo de lo que llevas, sino de cómo lo llevas. Un mal ajuste, un ángulo equivocado, un primer plano poco favorecedor. Todo eso mata la aspiración. Y una vez que esa ilusión de perfección sin esfuerzo se rompe, la marca sufre el golpe. Las sandalias, que debían ser un puente hacia el mundo del prestigio, se convirtieron en un muro. Se convirtieron en el símbolo no de la riqueza, sino de esa energía de esforzarse demasiado que los consumidores de lujo pueden oler a una milla de distancia. Para Hermes, que ya la había rechazado ver sus sandalias presentadas de esa manera, fue probablemente la confirmación final de que habían tomado la decisión correcta. Ninguna marca quiere que su producto de $990 sea recordado por hacer que los pies de alguien parezcan bueno, como si acabaran de correr una media maratón sobre adoquines. Las sandalias se convirtieron en la prueba irrefutable de un viejo adagio: el dinero definitivamente no puede comprar el estilo, y en este caso tampoco pudo comprar una buena pose.
Aquí es donde la dinámica se vuelve realmente devastadora, casi maquiavélica en su sutileza. El rechazo de Hermes no es ruidoso, no hay comunicados de prensa públicos ni tweets furiosos, es silencioso. Se susurra entre directores de relaciones públicas en almuerzos discretos, se discute en reuniones a puerta cerrada en Ginebra o Milán y se anota en los informes de casting para las campañas de los próximos 5 años. A Meghan no se le dirá directamente que está en una lista negra, pero lo sentirá. Es un frío que se cuela por debajo de las puertas. Las invitaciones a los desfiles de alta costura de París, que antes eran una certeza, ahora se vuelven inciertas. Las colaboraciones con las verdaderas casas patrimoniales, esas que no necesitan a las celebridades para vender, simplemente nunca se materializan. Los respaldos orgánicos de otras figuras influyentes del sector, que son la verdadera moneda del prestigio, de repente se evaporan. En este ecosistema exclusivo, el silencio no es oro, es terminal, porque cuando una casa como Hermes, el estándar de oro del lujo, dice no, el resto del ecosistema de la alta gama toma notas, es casi una cuestión de autoprotección. Imagina la lógica interna de un director de marca en Chanel o Dior. Piensan, si el pináculo de la exclusividad, una marca que apenas necesita publicidad, la ha rechazado, ¿qué riesgo estamos asumiendo nosotros al decir que sí? Hermes es mucho más que una marca, es un guardián, un portero del club más exclusivo del mundo, y a Meghan le acaban de cerrar las puertas en la cara con una cortesía que lo hace aún más humillante. Este efecto dominó es invisible para el público general, pero es la fuerza más poderosa en la industria. Es una red de alianzas tácitas y juicios compartidos que protege la integridad y el valor percibido del sector. No es una conspiración malévola, es un sistema inmunológico. El sistema ha identificado una amenaza potencial a su aura de exclusividad y la ha aislado. Una vez que estás fuera de ese círculo de confianza, volver a entrar es casi imposible. La lista negra no está escrita en ningún papel, está grabada en la memoria colectiva de la industria. Es vista más como una híbrida de influencer y celebridad que intenta vender un estilo de vida, vino, mermelada, café, lo que venga, que como una digna estadista global. Y la alta costura, amigos, no recompensa el hustle, el ajetreo empresarial visible. Recompensa la herencia, el linaje, la sensación de que el privilegio es innato, no adquirido. A los ojos de Hermes, la propuesta de Meghan no fue un golpe de suerte que debían aprovechar, fue un pasivo envuelto en autopromoción. Para entender la magnitud de este rechazo, para captar realmente por qué un simple no de esta marca tiene el peso de un edicto papal, hay que entender qué es Hermes. Y la respuesta es que Hermes no es solo una empresa que fabrica artículos de cuero caros. Eso sería como decir que la Capilla Sixtina es solo un techo con pintura. No. Hermes es una religión secular con sus propios dogmas, sus rituales sagrados y sus sumos sacerdotes vestidos con trajes impecables. El bolso Birkin, por ejemplo, no es un accesorio, es un artefacto cultural, un símbolo de estatus tan potente que su valor a menudo aumenta con el tiempo, superando a las acciones y al oro. La famosa lista de espera, sea real en su totalidad o un mito cuidadosamente cultivado, es parte fundamental de su poder. La marca no te necesita a ti, eres tú quien la necesita a ella. Su modelo de negocio se basa en la escasez controlada y en la idea de que la posesión de un objeto Hermes no es una transacción comercial, es una unción. Eres elegido. Comprar un producto te convierte en cliente. Que te ofrezcan un Birkin te convierte en un iniciado. El cliente de Hermes no es alguien que simplemente tiene dinero. Hay millonarios nuevos ricos a los que nunca se les ofrecerá un bolso. Revela una falta de comprensión de las reglas no escritas de la psicología que gobierna este Olimpo del estilo. No se trata de demostrar tu valía con esfuerzo, se trata de que los demás reconozcan tu valía de forma innata, sin que tengas que decir una palabra. Al pedirlo, al solicitar, la entrada admitió que no la tenía por derecho propio. Por eso, la decisión de Axel Dumas no fue una simple decisión de negocio, fue un acto de protección. No estaba simplemente rechazando a Meghan Markle, estaba protegiendo el alma de su marca, un delicado ecosistema de miles de millones de dólares construido a lo largo de casi 2 siglos. Estaba preservando el mito. Y en el mito de Hermes, los protagonistas son elegidos por su discreción y su linaje, no por su número de seguidores en Instagram o por su capacidad para generar titulares. Comprar sus productos te convierte en cliente, pero que te elijan como su imagen te convierte en parte de la leyenda. Y ese es un umbral sagrado que no se puede cruzar solo con fama o con dinero. Se cruza con algo mucho más esquivo, la pertenencia. Y a Meghan se le dejó muy claro que ella no pertenecía.
Este episodio en su núcleo expone un conflicto fundamental, un choque casi tectónico entre dos placas culturales, la cultura del hustle americano contra el mundo de la herencia europea. Y Meghan Markle se encuentra justo en la falla. La marca personal de Meghan, especialmente en su vida post-realeza, es la encarnación del espíritu empresarial de California, la actividad constante, la creación de nuevos productos, la monetización de la influencia personal. Es una narrativa de esfuerzo visible, de reinvención de mira todo lo que estoy construyendo. Es el sueño americano en su versión más moderna y mediatizada. Por otro lado, Hermes y sus pares de la Place Vendôme representan la herencia europea en su forma más pura, un legado que se construye a lo largo de generaciones donde el valor no reside tanto en lo que haces, sino en lo que eres en el linaje, que representas. Es un mundo donde el trabajo duro por supuesto que existe, pero se realiza discretamente entre bastidores, nunca se presume de ello en público. En el panteón del lujo, el esfuerzo visible se considera en el mejor de los casos poco elegante, en el peor vulgar. La verdadera elegancia a la que ellos venden debe parecer sin esfuerzo innata casi un derecho de nacimiento. Y aquí radica la paradoja insalvable. Meghan intenta vender un estilo de vida de lujo y ocio de tardes tranquilas, bebiendo vino en un jardín de la Toscana, pero lo hace a través de un ajetreo muy visible, muy público, muy americano. A los ojos de una casa como Hermes, esto no es solo una contradicción, es un sacrilegio. El lujo no recompensa el ajetreo, recompensa el linaje ya sea de sangre o de estilo. Al presentarse como una empresaria proactiva que busca acuerdos y que no tiene miedo de tocar a la puerta, Meghan se posicionó exactamente como lo que el viejo mundo del lujo más desprecia, alguien que lo intenta demasiado. Y en ese intento rompió la primera y más sagrada regla del club, actuar como si siempre hubieras pertenecido a él, incluso si acabas de llegar. Este abismo cultural no es solo una cuestión de modales, es una diferencia filosófica. Para el hustle el valor se demuestra, para la herencia el valor se posee, y Meghan al intentar demostrar su valía solo consiguió subrayar su ausencia a los ojos de quienes guardan las llaves del reino. Las ramificaciones de este rechazo van mucho más allá de la imagen personal de Meghan o de un simple acuerdo comercial fallido. Afectan directamente al corazón de su nuevo imperio, a la promesa fundamental de su empresa, a Sever. Porque aquí está la clave, toda la propuesta de valor de su marca se basa en la percepción. La idea que vende es que ella, una duquesa con un gusto supuestamente impecable, está seleccionando un estilo de vida de lujo, una porción de su mundo en el que tú, el consumidor, puedes participar comprando su vino o su mermelada. Pero el lujo al verdadero solo funciona si los guardianes de ese mundo, las casas como Hermes, te permiten entrar en el club. Cuando te excluyen activamente y de una forma tan significativa, el aura se resquebraja. La promesa se vacía de contenido. Este rechazo no solo hiere su ego, contamina a Sever desde su misma raíz. Envía un mensaje silencioso pero devastadoramente potente al mercado. Esto no es lujo real, es luxury cosplay, un disfraz de lujo. Es una imitación. ¿Cómo puedes vender de forma creíble la llave de un estilo de vida exclusivo si los dueños de ese estilo de vida, los árbitros del buen gusto, te han cerrado la puerta en la cara? La autenticidad de su marca de vino, de su mermelada, de todo que venga ahora está en entredicho. Se suponía que estos productos eran una extensión de su mundo personal, un mundo de elegancia innata y sofisticación sin esfuerzo. Cuando pagas casi $1000 por unas sandalias, se supone que deben hacer que tus pies se vean mejor, no convertirlos en la principal distracción de una campaña publicitaria. Los compradores de lujo, los verdaderos conocedores, saben que no se trata solo de lo que llevas, sino de cómo lo llevas. Un mal ajuste, un ángulo equivocado, un primer plano poco favorecedor. Todo eso mata la aspiración, y una vez que esa ilusión de perfección sin esfuerzo se rompe, la marca sufre el golpe. El vino puede ser excelente, la mermelada deliciosa, pero su historia de marca ahora tiene un regusto amargo, un sabor a rechazo que contamina la experiencia. La mancha no está en el producto, está en la promesa. Y en el mundo del lujo, la promesa lo es todo. En el exclusivo y a menudo despiadado mundo del lujo, la peor imagen que puedes proyectar no es la de la arrogancia ni la de la indiferencia, es la de la desesperación. Los verdaderos iconos, las figuras que definen el zeitgeist, no piden acuerdos comerciales, son cortejados. Se les envían colecciones enteras de forma gratuita, se les reservan los mejores asientos en primera fila, se organizan cenas privadas con los diseñadores que el resto del mundo solo ve en las revistas. Es un juego de poder basado en la aparente falta de interés. El poder reside en no necesitar nada. El enfoque de Meghan, sin embargo, fue el manual de cómo no hacerlo.
Primero, llevar las sandalias en su propio anuncio, un gesto que ya olía a audición no solicitada. Segundo, copiar la vibra de la campaña de Hermes, lo que gritaba «Quiero ser como vosotros». Y tercero, presionar abiertamente por un papel de embajadora. Toda esta secuencia se lee en el lenguaje codificado del lujo como un esfuerzo excesivo, como un intento desesperado por ser aceptada. Y eso, en este universo, es fatal. Es el equivalente social a aparecer en la Met Gala con un vestido que te has comprado tú misma en una tienda con la esperanza de que Anna Wintour se fije en ti. Alerta de spoiler, no solo no se fijará, sino que se asegurará de que su equipo tome nota para que no vuelvas a ser invitada. La verdadera moneda de este reino es la indiferencia calculada del espresatura italiano, ese arte de hacer que lo difícil parezca fácil. Al mostrar cuánto quería este acuerdo al poner todas sus cartas sobre la mesa, Meghan entregó todo su poder de negociación. Confirmó a Hermes y a todos los demás en la industria lo que ya sospechaban: ella nos necesita a nosotros mucho más de lo que nosotros la necesitamos a ella. Este error de cálculo no es trivial, es fundamental. Pero si resulta que ese mundo la rechaza, entonces, ¿qué está vendiendo realmente? La negativa de Hermes sugiere que la marca de Meghan es en el fondo una aspiración, no una realidad, que está vendiendo un sueño al que ni ella misma tiene acceso completo. Y para un producto cuyo principal activo es la asociación con el prestigio, esa es una mancha, una duda que es muy difícil de limpiar. Y esa admisión en la corte del estilo no es solo un paso en falso, es un exilio autoimpuesto del círculo íntimo, el pecado capital que garantiza que las puertas permanezcan cerradas para siempre. Este historial no es un documento secreto guardado bajo llave, sino algo mucho más etéreo y poderoso. Es un consenso que se comparte tácitamente a través de una red informal de agentes publicistas, directores de casting y editores de moda. No es una conspiración, es un mecanismo de defensa colectivo, un sistema inmunológico diseñado para proteger el valor y la integridad de sus marcas. En algún despacho minimalista con vistas a la Place Vendôme o a la Vía Monte Napoleone, se abre un archivo digital o, más poéticamente, una ficha en la mente colectiva de la industria. El nombre Markle Meghan. Se añade una nota concisa casi telegráfica: riesgo de asociación elevado, estética derivada, tendencia a la sobreexposición, evitar para colaboraciones de primer nivel. En el exclusivo y a menudo despiadado mundo del lujo, la peor imagen que puedes proyectar no es la de la arrogancia ni la de la indiferencia, es la de la desesperación. Los verdaderos iconos, las figuras que definen el zeitgeist, no piden acuerdos comerciales, son cortejados. Se les envían colecciones enteras de forma gratuita, se les reservan los mejores asientos en primera fila, se organizan cenas privadas con los diseñadores que el resto del mundo solo ve en las revistas. La imitación del anuncio de Hermes junto con el rechazo previo crea un precedente, una red flag, como dirían los americanos. La próxima vez que el nombre de Meghan surja en una reunión para una campaña de fragancias de Dior o una colaboración de joyería de Cartier, alguien en la sala inevitablemente recordará este episodio. Alguien dirá, quizás en voz baja durante el café: no es la que intentó imitar a Hermes y luego la pusieron verde en internet por sus pies. Y esa simple pregunta, esa duda sembrada, será suficiente para enfriar el entusiasmo de cualquiera. El paso en falso no se olvida. Se convierte en parte de su marca en la industria, una marca que no es la que ella intenta construir. Es una nota a pie de página permanente en su currículum invisible, una que advierte de un riesgo de imagen, de una posible falta de originalidad, de una asociación con la controversia. Su clientela ideal son las dinastías de dinero antiguo, la realeza de sangre azul y los titanes de la industria que entienden el código de la discreción. Son personas que compran la marca porque entienden su aura, su promesa de permanencia en un mundo efímero. Y esa aura, ese delicado ecosistema de prestigio, se evapora en el preciso instante en que una figura asociada a la controversia, los pleitos o la sobreexposición mediática se adhiere a ella. Y aquí llegamos a la esencia de la tragedia moderna de la celebridad, a la brecha esquizofrénica entre la percepción pública y la realidad de la industria. Para los millones de fans de Meghan, para su leal ejército de Sussex Squads, ella sigue siendo un icono intocable, una figura de aspiración, una mujer valiente que se atrevió a desafiar a una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Todavía tiene un perfil público altísimo, una presencia mediática formidable y la capacidad de generar un tsunami de atención con una sola foto de Instagram. A sus ojos, ella es glamour, éxito y resiliencia.
pero a puerta cerrada en las salas de juntas de élite donde se cierran los verdaderos acuerdos de lujo, donde se decide quién será el rostro de la próxima gran campaña de fragancias o quién se sentará en la primera fila del desfile más codiciado. Su nombre ahora viene con una pausa, una duda, una evaluación de riesgos. Y cada vez más, según los insiders, un educado pero firme declive. Es una muerte por 1000 noes silenciosos, por 1000 correos electrónicos que nunca se envían. Ella nunca recibirá una notificación oficial de que ha sido marginada. No hay un comunicado de prensa que anuncie su caída en desgracia. Simplemente las oportunidades de primer nivel, las que realmente consolidan un estatus en el panteón del lujo, dejarán de llegar. El teléfono dejará de sonar con ofertas de las casas que realmente definen el prestigio. Este es el aspecto más cruel y fascinante de todo el asunto. El castigo es invisible para quienes la apoyan. Seguirán viendo sus documentales, comprando sus productos y defendiéndola con fervor en las redes sociales, completamente ajenos a la silenciosa devaluación de su marca en los círculos que ella más anhela conquistar. Viven en una realidad mientras que la industria opera en otra completamente distinta. La humillación no es pública, es profesional. Y en el juego del lujo, donde la percepción de la élite lo es, todo ese silencio, esa ausencia, es la forma más ruidosa y definitiva de fracaso. Y en un negocio basado en la gestión meticulosa y casi paranoica de la imagen, el riesgo es algo que todos, absolutamente todos, prefieren evitar. El dossier se ha cerrado y su contenido, aunque invisible, pesará sobre cada futura negociación. Vamos a hacer algo que a Internet le encanta, pero con un poco más de análisis, aplicar el zoom y diseccionar la evidencia. La foto de los pies en el anuncio de As Ever no es solo una mala foto, es un caso de estudio fascinante, la anatomía de un fracaso visual que puede demoler una estrategia de marca de millones de dólares. Primero analicemos el ajuste. Las sandalias Orin, como cualquier producto de lujo bien diseñado, están hechas para parecer una segunda piel, para complementar, no para competir. En la foto de Meghan, sin embargo, las famosas tiras de cuero en forma de H' aprietan la piel creando hendiduras visibles que gritan talla equivocada o, en el mejor de los casos, hinchazón por un largo día. El lujo es precisión, es la obsesión por el detalle. Esto es descuido. Segundo, la pose. Es la doble realidad de la fama en el siglo XXI. Puede ser adorada por millones y al mismo tiempo ser considerada irrelevante por la docena de personas que realmente mueven los hilos del poder en el mundo que más te importa. En la campaña de Hermes, los pies de las modelos son casi escultóricos, están relajados, perfectamente enmarcados. Venden un sueño de perfección sin esfuerzo. La imagen de Meghan, en cambio, vende la cruda y poco glamurosa realidad de unos pies cansados al final del día. Cuando tu objetivo es vender un estilo de vida de lujo, cada milímetro de la imagen cuenta. Las sandalias debían ser ese guiño sutil, ese anclaje en el mundo del prestigio. En cambio, se convirtieron en la prueba visual de que no dominaba su lenguaje. Revelaron una falta de pulido, una ausencia de esa atención casi maníaca al detalle que define al verdadero lujo. No es solo una foto de unos pies, es una metáfora perfecta de toda su estrategia de marca aspiracional en la intención, pero torpe y fallida en la ejecución. La imagen no logró vender el vino, pero sí vendió una historia, la de alguien que tiene los objetos del lujo, pero no la esencia. Y esa historia es mucho más poderosa y dañina que cualquier meme. Lo que Meghan está experimentando, y quizás sin comprenderlo del todo, no es una campaña de desprestigio activa, es algo mucho más sutil y por ello infinitamente más difícil de combatir un juicio tácito. Es ese consenso invisible que se forma en una industria cuando una figura pública viola a sabiendas o no sus códigos no escritos. El castigo en estos círculos rara vez es la crítica abierta o el ataque frontal. Eso sería vulgar. El verdadero castigo es la indiferencia. Es el equivalente a hacer ghosting a escala global por toda una industria. No te atacan, simplemente dejan de verte, dejan de escucharte, dejan de invitarte. Este ostracismo silencioso es la herramienta más poderosa de la élite del establishment del buen gusto. Funciona precisamente porque no deja rastro, no deja huellas dactilares. No hay nada que Meghan pueda señalar y decir, me están saboteando. ¿Cómo se lucha contra una invitación a un desfile que nunca se envía? O contra una llamada para una colaboración que nunca se hace. La industria del lujo se protege a sí misma cerrando filas, no declarando la guerra. El mensaje que se envía de una sala de juntas a otra es claro y prístino, no es una de nosotros, y este mensaje se transmite a través de la ausencia en las listas de invitados a las cenas más exclusivas, la ausencia en las portadas de las revistas de moda más influyentes, esas que realmente marcan la pauta.
La ausencia en las campañas publicitarias que definen la temporada y que son codiciadas por todas las celebridades del planeta. Para el mundo exterior, para el público general, puede que no parezca nada. La vida sigue, los proyectos continúan, pero para alguien cuya marca personal y empresarial depende de estar en el centro de ese universo, esa ausencia es un vacío que lo consume todo. Es un exilio silencioso de la corte del buen gusto, una condena dictada no con un martillo sino con un susurro colectivo. Y en ese silencio, en esa indiferencia calculada reside la forma más refinada y cruel de poder. Al final, cuando se disipa el humo de los titulares y los memes se desvanecen en el olvido digital, esta historia no es solo sobre Meghan Markle, unas sandalias caras o una botella de vino de California. Es una parábola moderna, casi una fábula de Esopo para el siglo XXI sobre la naturaleza esquiva y a menudo cruel del prestigio. Nos enseña una lección fundamental, una verdad tan antigua como las propias pirámides, pero que cada generación parece tener que aprender por las malas. El verdadero lujo, el aura de la herencia y la exclusividad no se puede comprar, no se puede forzar y definitivamente no se puede imitar sin consecuencias. Es una monarquía por derecho propio, una con un linaje que se remonta a siglos de artesanía y reputación y no acepta advenedizos que intenten asaltar sus puertas con el ariete de la fama moderna. O te elige o te ignora, o te unge o te condena con el más ruidoso de los silencios. Meghan, en su afán por redefinirse, por construir un imperio a su imagen y semejanza, chocó frontalmente contra un muro invisible pero de granito, el muro del legado. Se encontró quizás para su sorpresa con que el brillo que había obtenido al casarse con un príncipe no era una moneda de cambio universal, no era transferible a su nueva vida de la manera que ella esperaba. La ironía final, la que le da a esta historia su regusto amargo y melancólico, es que esas sandalias Orin de $990 se convirtieron en una lección de $1 millón, una lección sobre por qué el dinero no puede comprar el estilo, y la fama no puede bajo ninguna circunstancia comprar la aceptación de aquellos que se consideran sus guardianes. Al final, el eco más fuerte que queda de toda esta saga no es el de los aplausos de sus millones de seguidores ni el de los clics en sus proyectos. Es el del silencio ensordecedor de los salones parisinos, de las salas de juntas de Milán, de los despachos de Ginebra. Lo que Meghan está experimentando, y quizás sin comprenderlo del todo, no es una campaña de desprestigio activa. Es algo mucho más sutil y por ello infinitamente más difícil de combatir un juicio tácito. Es ese consenso invisible que se forma en una industria cuando una figura pública viola a sabiendas o no sus códigos no escritos. El castigo en estos círculos rara vez es la crítica abierta o el ataque frontal. Eso sería vulgar. El verdadero castigo es la indiferencia. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado tan fascinante como a mí desentrañar los hilos invisibles de este drama. ¿Creéis que Meghan se equivocó en su estrategia o que el mundo del lujo es simplemente un club demasiado cerrado? ¿Fue un error de cálculo o una batalla cultural perdida de antemano? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado este análisis y queréis más historias que van más allá del titular, os agradecería un montón que le dierais un like y lo compartierais. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse el próximo capítulo de la historia oculta. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!